Hola grupo, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado, que es lo de sistemas de coordenadas curvilíneas. Bueno, lo primero que quiero hacer es un pequeño recordatorio. Recordemos que tenemos una transformación T, tal que tiene ecuaciones X que depende de U y V, Y que depende de U y V. Entonces, esta transformación me va a denotar un sistema de coordenadas curvilíneas si el jacobiano de la transformación XY respecto a UV es diferente de cero. En el caso de que para ciertos valores de U y V o de X y Y el jacobiano se vuelva cero, eso quiere decir que esos valores son puntos singulares de la transformación, pero que podemos revertirla. Bueno, también recordaremos que existen vectores unitarios. Entonces, por ejemplo, si tengo un sistema de coordenadas curvilíneas, como podrían ser estas dos hipérbolas, pues resulta que estas dos parábolas, perdón, resulta que a estas dos parábolas le corresponden dos vectores tangentes, uno a cada curva, en los cuales tendríamos un vector u, que sería unitario, y un vector v, que también sería unitario. Entonces, ¿cómo encontramos esos vectores? Bueno, si yo quiero encontrar el vector unitario u, lo que tengo que hacer es calcular la derivada parcial de cada una de las ecuaciones de transformación respecto a u. En el caso de la primera sería x, la parcial de x respecto a u, la parcial de y respecto a u, y las dividimos precisamente entre la norma. Entonces, en este caso sería un vector u, y esto lo tendríamos en el vector y para x y en el vector j para y. Si aplicamos el mismo proceso para v, pues tendríamos x en v dividido entre la norma de ese vector y más y respecto a v dividido precisamente entre el vector v. Ahora nada más recordemos que los vectores u y v son las derivadas parciales de la transformación directamente, sin dividir entre el módulo. Ahora, habíamos comentado, en general, cuando encontremos los vectores tangentes no van a ser unitarios. Y entonces el que no sean unitarios nos va a acarrear una cierta discrepancia en la métrica entre los sistemas de coordenadas. Por lo tanto, vamos a introducir para cada uno de ellos pues, lo que serían los factores de escala. El factor de escala en u, que no es otra cosa más que la norma del vector u, y el factor de escala en v, que no es otra cosa más que la norma del vector v. Y aquí pues, nada más poner la nota. El vector u es igual a la parcial de la transformación respecto de u. Y aquí lo voy a poner recalcado porque vendría siendo un vector. Y el vector v pues es la parcial de la transformación respecto a v. Así es como tendríamos definidos entonces los vectores unitarios y los factores de escala. Bien, ahora lo que quiero hacer es nada más plantear algunas cuestiones. La transformación T la podemos establecer como el campo vectorial f de uv igual a la primera ecuación de transformación en I más la segunda ecuación de transformación en J. Esto aplica para 3 dimensiones, lo vamos a hacer única y exclusivamente en 2 para facilitarnos el trabajo en este momento. Bueno, entonces, si yo calculo la parcial de f respecto a u,
pues tendría la parcial de x respecto a u en y, más la parcial de y respecto a u en j. Hacemos lo mismo para derivando parcialmente respecto a v. Entonces tenemos x respecto a v en y más y respecto a v en j. Y recordemos que estas derivadas parciales nos van a denotar lo que sería la matriz jacobiana. Entonces la matriz jacobiana no sería otra cosa más que x en u, y en u como primera columna, x en v, y en v. Bien, pues entonces recordemos también que como es una matriz cuadrada, podemos calcularle un determinante. Y ese determinante, pues es el jacobiano de la transformación xy respecto a uv. Y entonces solamente sería este determinante. Bueno, ahora, cuestiones importantes. El jacobiano, que sería ese determinante, lo podemos obtener a partir de los vectores unitarios. ¿Cómo podemos obtenerlo a partir de los vectores unitarios? Bueno, voy a tomar aquí en cuenta que el jacobiano de la transformación xy respecto a uv es este determinante, x en u, y en u, x en v, y en v. Bueno, lo voy a hacer con el vector unitario u, con el vector original u también, y eso lo vamos a trasladar hasta el vector v. Entonces, recordemos que el vector u no es otra cosa más que la parcial de u de x respecto a u en y más la parcial de y respecto a u en j. Bien, y recordemos también que el vector u de álgebra lineal pues es lo mismo que la norma de u por el vector unitario en esa dirección. Ahora, recordemos que esta norma no es otra cosa más que el factor de escala en u. Entonces, este vector u que está aquí no es otra cosa más que esta primera columna del jacobiano. Entonces el jacobiano lo podemos reescribir como si fuese como primera columna el factor de escala en u por el vector unitario en u. Y si hacemos ese mismo procedimiento para el vector v, eso quiere decir que la segunda columna va a ser el factor de escala en v por el vector unitario en v. Bien, ahora, propiedades de los determinantes. Si yo tengo una columna o un renglón multiplicado por un escalar, como puede ser este factor de escala y este factor de escala, entonces los factores salen del determinante. En este caso, estos dos escalares, puedo sacarlos del determinante para que me quede única y exclusivamente el determinante formado por el vector unitario u como primera columna y el vector unitario v como segunda columna. Ahora, ya que tengo eso, hay que recordar lo siguiente. Solo estamos hablando de sistemas de coordenadas ortogonales. Entonces, u es ortogonal a v. Y eso quiere decir que u punto v es igual a 0. Como son unitarios, pues entonces u punto u es igual a 1 y v punto v es igual a 1. Bien, pues entonces aquí ya tenemos una cosa importante. Estas características, lo que vendría siendo vectores unitarios ortogonales, esta
y esta, nos arrojan lo que se llama la matriz ortogonal. ¿Qué es una matriz ortogonal? Pues es una matriz que al transponerla me devuelve su inversa. Esta matriz ortogonal tiene algo importante. El determinante de la matriz ortogonal siempre es más menos 1. Entonces, si los vectores unitarios UV nos denotan una matriz ortogonal, eso quiere decir que este determinante, este jacobiano, debe valer más menos 1. Puede ser más 1 o puede ser menos 1. Bueno, vamos a concluir con esto. Si tenemos que el jacobiano de la transformación de XY respecto a UV es igual al factor de escala en U, factor de escala en V, por el determinante formado por los vectores unitarios como columnas, pues ya habíamos dicho, lo acabamos de comentar, que este vale más menos 1. Entonces, si yo calculo como tal el valor absoluto del jacobiano, ¿para qué? Pues para evitar ese más menos 1, no nos va a interesar en este momento. Entonces, el valor absoluto del jacobiano es igual al producto de los factores de escala. Ahora se van a preguntar, ¿por qué no le pongo el valor absoluto a los factores de escala? Pues porque recuerden que estas son normas, porque vienen de las normas de los vectores tangentes a las curvas coordenadas. Y como son normas, estos forzosamente tienen que ser mayores a 0. Entonces, el primer resultado que vamos a utilizar en este momento, pues es este. Lo que vendría siendo que el jacobiano de la transformación en un sistema de coordenadas curvilíneas es igual al producto de los factores de escala. Bueno, considerando entonces eso, vamos a poder establecer lo que vendría siendo el área en regiones de otros sistemas de coordenadas. Ahora aquí hay que hacer una cosa, un hincapié importante, y es el siguiente. Si tenemos un sistema de coordenadas curvilíneas, nada nos impide que cuando estemos trabajando en coordenadas curvilíneas podamos reorganizar el plano. De ahí la importancia que tengamos coordenadas curvilíneas ortogonales, de tal manera que si son ortogonales, pues el nuevo plano coordenado, ya no tomamos en cuenta las curvas, vendría siendo un sistema cartesiano, pero en términos de UV. Veamos qué sucede ahora con las áreas en regiones en otros sistemas curvilíneos. Entonces, voy a tener, por ejemplo, otra vez estas curvas coordenadas y voy a tener sus vectores. En este caso no voy a tomar en cuenta que sean unitarios. Entonces nada más tengo el vector U y el vector V. Si yo quiero calcular una región o quiero dibujar una región en un sistema de coordenadas curvilíneas, pues lo puedo hacer directamente aquí en este sistema. Vamos a decir que este es el sistema de coordenadas XY. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, tengo aquí dos vectores, los vectores U y V, este y este. Bien, con esos vectores yo puedo definir un área. Esa área será el área en términos de XY. Y esto tendría que ser igual a ¿qué? Bueno, en integrales múltiples vamos a observar cuál es la relación entre el área de un sistema de coordenadas XY y el área de un sistema de coordenadas UV. En este momento nada más vamos a mencionar lo siguiente, que el área del plano XY o de una región en XY va a ser proporcional al área de una región en el plano UV. Ahora,
les reitero, eso lo vamos a justificar en integrales múltiples. Bueno, ahora, en una constante de proporcionalidad que nos hace falta aquí, la tenemos que encontrar. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Pues va a ser a partir de los vectores u y v. Esos dos vectores forman un paralelogramo, de tal manera que puedo utilizar álgebra vectorial para calcular el área de ese paralelogramo. Para calcularlo, lo único que hacemos es obtener la norma del vector u cruz v. Este es el área que me va a denotar este paralelogramo, toda esta área, que la quiero ahora representar en el plano UV. Bueno, ahora recordemos cuál es una de las propiedades del producto cruz. La norma del producto cruz la podemos denotar o la podemos calcular mediante el producto de las normas por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, y aquí le sigo agregando el área en la región UV. Bueno, pues lo tenemos más simple. ¿Por qué? Porque como este es un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales, entonces U es perpendicular a V, de tal forma que este ángulo son 90 grados y el seno de 90 grados pues es 1. Entonces, el área de la región XY es igual al producto de las normas del vector unitario, del vector U, todavía no es unitario, del vector U por el vector V, por su norma, por el área de la región en UV. Ahora, recordando, el vector U lo podemos expresar como el factor de escala en U por la norma del vector unitario U. V lo podemos expresar como el factor de escala por la norma del vector unitario V. Esto sigue multiplicado por el área UV. Y como son unitarios, pues este es 1, este es 1, y tenemos aquí al final que el área en la región XY es igual al producto de los factores de escala por el área UV. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo cambio de coordenadas de un sistema cartesiano, que es el que usamos tradicionalmente, a un sistema de coordenadas UV, todas las áreas se van a ver afectadas por los valores de los factores de escala. Ya sabemos que esos factores de escala nos ayudan a ajustar la métrica dentro de los sistemas de coordenadas, y al ajustar la métrica, pues forzosamente se tiene que ver afectada el área. Bien, podemos también reescribir que el área de la región XY es igual al jacobiano de XY respecto a UV, valor absoluto, por el área en UV. Bueno, entonces a continuación vamos a hacer un ejemplo que nos va a ayudar a verificar cómo se están comportando esas áreas.